Ahora estamos recibiendo a nuestro querido amigo Juan Raúl Ferreira. ¿Cómo andas, Juan? Buen día, bienvenido. Muy bien, por suerte, con un poco de frío. Bueno, y eso sí. que vivo cerca, ¿eh? Pero está brava la cosa. Esos pocos metros, porque en realidad son pocos metros, que separa tu edificio del edificio donde está la radio, son metros que en general son muy ventosos. Muy ¿no? ventosos. Ahí está. Son muy ventosos. Corredores de viento muy intensos. Exactamente, ¿no? exactamente. Y además a mí me matan esos cambios bruscos que de repente amanece helado y de noche está fresco, amanece fresco y de noche está helado. Pero bueno, bien, por suerte. A mí me gustaría que algunas cuestiones de las últimas que han tenido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como protagonista, ¿no? Con esas... ayer, no me preguntes por qué, salió el tema de amigos y amigos que uno puede dejar de tener amigos. No sé cómo salió el tema, porque Juan me lo comentó. Y como él había visto, como vimos en el informativo, que a él le llamó mucho la atención, no me acuerdo por qué, por las banderas, creo, la reunión entre Donald Trump y Kim Jong, ¿no? Sí. Entonces, él tiene claro que son dos personas que ahora son amigas, pero que antes no eran amigas, ¿no? Sí. Y yo, mientras él me comentaba eso, dándolo como un hecho, ¿no? Yo decía, bueno, hasta dentro de 2 minutos, porque hay una marcha adelante, marcha atrás muy habitual del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Claro, porque... Pero con todos los temas, ¿no? Con todos los temas, y es muy raro con lo que le pasa con las personas, porque, por ejemplo, en ese episodio, que ya es un episodio viejo, ¿no? El del encuentro con Kim Jong-un. Bueno, además una cosa que pasó hace una semana, en el tiempo Trump, parecen 4 siglos, ya no tiene vigencia. Es verdad. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿qué buscó con esa reunión? Porque no salió nada de ahí. Incluso esa declaración, que no tiene ningún valor jurídico ni nada, que es una expresión de deseos, etcétera. Incluso esa carta es mala, fue muy criticada en Estados Unidos, porque ni siquiera como aspiración a largo plazo, conversemos, veamos, se utiliza el término constatación, verificación, ¿no? Y no hay tratados nucleares. Y siguen los mismos submarinos con cabezas nucleares en Corea del Sur, y está elaborando nuevas armas con poder nuclear el gobierno de Corea del Norte. Quiere decir que no sirvió para nada. Sirvió, y esto es un fenómeno que se sigue dando, ¿no? Sirvió simplemente para borrar, me sale una palabra muy grosera, macanas que había hecho la semana anterior. La mejor manera de decir la palabra sin decirla. No decir. Bueno, entonces él se vio un poquito acorralado, que se le había ido la boca por allá, se había metido en un lío por acá, había escrito un Twitter inconveniente por el otro lado. Los primeros que reaccionan ahora, eso es algo que está cambiando mucho, son sus asesores, y entonces dice, bueno, yo voy a ser el primer presidente de la historia, en realidad el segundo, en tener, bueno, con Kim Jong-un el primero, pero con ya Corea, había, claro. Sí, con Corea ya había habido un encuentro en la época de Eisenhower. Bueno, lo cierto es que, después de la guerra de Corea, ¿no? Lo cierto es que lo único que logró es una foto. Pues lo comentamos acá en el estudio cuando comentamos la... Ahora, esa foto la ha utilizado mucho más Kim Jong-un que él. Porque yo veo que ahora Kim Jong-un es un personaje del cual se vivía hablando y antes no se hablaba mucho. Pero ya hizo su tercer viaje a China, su segundo encuentro con el presidente de Corea del Sur, con Putin. Es decir, Trump ayudó a su enemigo a abrirse las puertas con muchos de sus aliados incluso. Uh-huh. Y a su vez él quedar peleado con todos sus aliados por haber ido aunque le pidieron que no fuera. Pero yo me pregunto un tema más ético. Alguno va a decir que es una ingenuidad, pero yo me pregunto esto. ¿La señal fue buena? Porque ¿con qué autoridad él, ante dictadores que yo no digo que no lo sean, pero dictadores de verdad, ¿con qué autoridad dice, yo a usted lo sanciono y lo castigo porque es un dictador, cuando dice Kim Jong-un es una persona bárbara, porque se va a esos extremos, nos hicimos amiguísimos, es un ser humano genial, y el tipo resulta que menos el padre mató a toda la dinastía que le precedió, mató a su hermano, mató a su tío, mató, ¿no? Para quedar con el poder, iba matando a su familia inmediata hasta quedar él primero en línea de sucesión. Entonces yo digo,
la señal es, yo digo que es una buena persona. Buena cosa es decir, hemos llegado a algún entendimiento. No, una gran persona, nos hemos hecho amigos, es amigo, ¿no? Bueno, de un asesino, ¿no? Mientras que en el resto del mundo señala, este es un dictador, este hay que cortarle ayuda, este capaz que lo invadimos, porque siguen en América Latina con el capaz que invadimos. El embajador en la OEA antes de ayer dijo, todavía no está planteado, ¿cómo me van a decir? Todavía no está planteado invadir Nicaragua. Bueno, pero al mismo tiempo Kim Jong-un pasa. ¿Cuál es la diferencia entre algunos que Trump considera dictadores y otros que sabe que son dictadores? Y que el último tiene arsenal nuclear. Entonces un poco el mensaje es, armate fuerte, sé peligroso, amenazá a tus vecinos, que yo te voy a respetar y voy a decir que sos una persona fabulosa. Es, para mí, desde el punto de vista ético, la señal que él está dando en estos arreglos con Putin, con Kim Jong-un, y al mismo tiempo señalando desde el Olimpo quién es dictador y quién deja de serlo porque pasa a ser amigo suyo, en el fondo lo que está diciendo es, yo me hago amigo de los que tienen poder, pero amenazo con invadir a los que no lo tienen. No es un tema ético ni a favor de la libertad, es un tema pragmático a favor de sus amigos, que a veces uno se pregunta, ¿y por qué son amigos? Porque con Corea del Norte a Estados Unidos, ¿qué lo une? Y esta última visita a Putin, para mí es la más increíble. Tanto que yo, anunciando mi venida a tu programa en el día de hoy, comentaba o lo titulaba de alguna manera, y alguno de estos tropezones, Trump no tiene miedo que se le vuelva en caída, porque estamos todos acostumbrados, y Trump ha demostrado la veracidad del dicho, que un tropezón no es caída. Pero hay tropezones que yo quiero ver cómo los absorbe el propio establishment trumpista, su propio equipo. A ver, él está en Inglaterra, donde se mandó unas metidas de pata tremendas. Desde el punto de vista protocolar, a mí, ojalá no esté escuchando el embajador británico, pero me hacen un poco de gracia, ¿no? Pero es la primera vez que le debe ocurrir a esta señora en su vida. Hay una norma, el protocolo británico es muy rígido. Hay una norma de que la reina siempre tiene que ir 2 pasos adelante, sobre todo cuando es en su casa, en el Palacio de Buckingham, porque es hasta una manera de mostrar el camino. Claro, es por acá. Sí. Bueno, si tú miras las fotos de la visita de Trump, siempre Trump iba caminando más rápido que la reina, que está un poco viejita, y 3 pasos adelante. Es decir, y yo le miraba la cara conociendo más lo estrictos que son en la familia real esta, sobre todo. En el protocolo Trump iba a toda velocidad adelante mostrándole por dónde ir a la reina. Eso es de gusto, ¿no? Sí, hay mucho que es ignorancia, ¿no? También hay cosas que no pueden ser por gusto. Es decir, el día antes de reunirse... Pará. Yo no soy presidente de los Estados Unidos, no soy presidente de Uruguay, no soy presidente ni sí, creo que... Ni del consorcio de mi edificio. ¿Está claro? Yo voy a otra casa. Ya averiguo. No, pero ni siquiera físicamente no me sale ponerme delante del dueño de casa. Sí. Y mucho más, olvídate del si es una persona anciana, que me guste, no me guste, sea simpática, no sé, ¿no entendés? Voy como acompañándola, físicamente expresándole, mire que estoy a su servicio. Sí, ¿no? Exactamente. Y para esto no necesitas ningún tipo que te diga, mira que esto es así, presidente. Sí, además seguramente se lo dijeron y habrían dicho, ¿qué? No sé. Sí. Es así, sí. Pero bueno, lo cierto es que estando él en Gran Bretaña, donde además, una cosa muy interesante, en sus Twitter, el día antes de la entrevista con la primer ministro May, la trata muy mal. Pero además se mete en política interna en un terreno muy peligroso, donde el país está partido exactamente por la mitad, que es el Brexit, ¿no? La salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Y qué dice el presidente? No olvidemos de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué dice? No dice debió ser o no debió ser, que ya hubiera sido un atrevimiento. Dice,
estuvieron muy bien en irse, porque la Unión Europea es un enemigo. Hay un artículo de este profético de Metol Ferré, donde Metol, en uno de los cuadernos de marcha, por allá, por unos 10 años antes de morir, por el 2005, 2006, por ahí, él escribe, en la continuación de lo que fueron los cuadernos de marcha, él escribe que va a llegar un momento en que a la derecha ultrarreaccionaria americana le va a convenir la balcanización de Europa para evitar un bloque económico. Bueno, él lo confiesa, dice, son el enemigo, es decir, los aliados históricos de Estados Unidos pasaron a ser el enemigo, no un adversario ni un inconveniente, el enemigo. Dice, la Unión Europea es el enemigo, por lo tanto hicieron muy bien en irse. Ahora, lo hizo muy mal la primer ministra May porque no me hizo caso. Yo la llamé, le dije cómo hacerlo, y si lo hubiera hecho como yo hubiera sido un éxito, pero como lo está haciendo como ella quiere, va a ser un desastre. Lenguaje típico de Trump. Al otro día aparece al lado de May, ¿no? Aparece al lado de ella en la conferencia de prensa, ella ostensiblemente, deliberadamente, exhibiendo su malestar, y él arremete contra la prensa, cosa que le encanta, ¿no? Entonces no dice qué mal que estuve, pido perdón. Dice, la prensa cubrió mucho ese Twitter, pero no escribió uno después donde pedía disculpas. Yo qué sé, es un nivel que uno dice, ¿en qué momento esos tropezones que ya empiezan a embarazar, a molestar, a crispar a sus asesores más cercanos, que además nunca son consultados y se enteran por tweet? En ese momento, después voy a decir, porque ahora viene Subía, que es un fiscal que era un fiscal de acuerdo a nuestro régimen, y que acá hay un fiscal de corte, etcétera. En Estados Unidos, cuando yo digo que el fiscal que pidió el procesamiento, el mismo día que Trump anunciaba que ratificaba su visita a Putin, con pedidos de la Casa Blanca, pedidos del jefe de seguridad, pedidos del Partido Republicano, pedidos de sus senadores más cercanos, que en ese momento no se podía reunir con Putin. Él dice, yo me reúno igual. El día antes, su fiscal, ahora voy a decir por qué digo su fiscal general, pide el procesamiento de 12 espías por decir que hay levanta cargos, como dicen en Estados Unidos, contra 12 espías rusos porque se comprueba que efectivamente intervinieron cibernéticamente en la campaña electoral de Hillary Clinton para perjudicarla. Incluso mandaban correspondencia adulterada de la que salía de los cuarteles generales de Hillary Clinton a sus millones de afiliados o seguidores o su mailing list, que no me interesa cómo lo he dicho. Ahora, ¿por qué yo digo su fiscal general? Porque acá los fiscales, aunque formalmente son funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura, tienen su independencia técnica, no son... acá hay, el doctor Díaz es el fiscal de corte o el fiscal general de la Nación. En Estados Unidos, fiscal general de la Nación es el nombre, es la misma persona, es una manera de llamar al cargo secretario de Justicia, o en nuestro lenguaje, ministro de Justicia, porque los secretarios ya son los ministros. Es decir, que es su ministro de Justicia, porque así funciona el sistema anglosajón americano, el que pide el procesamiento y dice, bueno, quedó demostrado que habían 12 espías que pido que vayan a la cárcel y que aquí están los nombres, que viven en Estados Unidos y que son espías rusos que conspiraron en la elección norteamericana. Y él dice, no, a mí Trump me dijo que era todo mentira. Entonces, en realidad lo que está diciendo, por eso yo digo, algún tropezón va a ser caída. Lo que está diciendo es, yo entre la palabra de la investigación que hicieron los servicios de inteligencia de mi país y el procesamiento que pide mi ministro de Justicia, le creo más a Trump que es el acusado. Eso generó un malestar en Estados Unidos que yo hasta ahora no había visto en ninguna de sus metidas de pata anteriores. Entonces me pregunto, ¿hasta qué momento
el establishment, los senadores, la superestructura republicana. No hubo un senador republicano que no saliera a decir que se sentía que se estaba traicionando la seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo no digo que comparta lo que dicen los republicanos, ni que estén en desacuerdo, no me meto, es un problema de ellos. Pero lo que digo es, ¿hasta qué momento el presidente de Estados Unidos puede tener en contra a su propia base social? Y a propósito de eso, ahora en poco más se viene una elección de mitad de periodo, ¿no? Legislativa. Sí, vamos a ver cómo es el resultado. Es un, porque puede debilitar un termómetro más, clave. Justamente. No es un espejo exacto, porque como son los diputados, allí se renueva toda la Cámara cada 2 años, y en esa elección se renueva 1/3 del Senado, porque el Senado dura 6 años y va cambiando. A lo largo de 6 años cambió todo, pero en 1/3 se somete a votación cada 2 años. Entonces, ahí es cierto que no es un espejo, pero marca un rumbo, ¿no? Es decir, a ver si la gente se vuelca hacia opciones más afines a Trump o no. ¿Por qué digo que no es un espejo exacto? Porque los candidatos pesan también, ¿no? Porque los candidatos pesan. Es decir, yo de repente estoy en contra de Trump, pero en mi estado hay 2 candidatos a senadores y me gusta más, pues va a ser un candidato por partido, el candidato republicano, yo qué sé. Pero además, porque yo tengo la sensación de que va a ser una campaña electoral muy extraña, donde muchos republicanos van a hacer una campaña contra Trump. Claro. De todas maneras, creo que... Luce como una paradoja, ¿no? Luce como una paradoja, pero cuando uno ve a Ted Cruz, por ejemplo, decir que el presidente traicionó la seguridad de Estados Unidos, al líder de la mayoría republicana en la Cámara y en el Senado, decir que el presidente se descontrola y dice cualquier cosa y que no da garantías de defender. Cuando yo digo la seguridad interna de Estados Unidos, digo un tema que allá es muy sensible. Yo te diría que es acá, como acá puede ser el desempleo, la economía, la seguridad ciudadana, etcétera. Allá la prioridad número 1 de todo ciudadano americano, sobre todo después del incidente de las Torres Gemelas, es la seguridad del país como tal. Porque las Torres Gemelas fueron el primer acto bélico que ocurre en territorio americano. Es decir, todas las demás guerras, Estados Unidos las peleó en Vietnam, en Corea, ni siquiera en Europa. el ataque a Pearl Harbor... ni siquiera, era una base americana, claro. Pero una base americana... Militar, quiero decir. Una base militar, pero en Asia. Pero el territorio norteamericano nunca había sido, ni durante la Guerra Fría, ni durante, ni antes, ni después... Y bueno, y creo que estamos entrando en un periodo de la historia que marca, así como el desmoronamiento del muro de Berlín significó la caída del bloque socialista y un mundo, por lo menos del mundo bipolar al mundo polipolar, multipolar, Trump está poniendo fin a la posguerra fría, con un mundo de guerra no tan fría, ¿no? Los bombardeos a Siria, es decir, hay guerra, hay gente muriendo fruto de la guerra y de los bombardeos, y al mismo tiempo creo que Trump está queriendo instaurar una economía global y un mundo unipolar, donde Estados Unidos sea el único poder y sea la única... el único interés que haya que cuidar. Cuando él habla de los aranceles, cuando él habla, no es porque cree en el dirigismo en economía contra el liberalismo, es porque cree que lo único que importa es Estados Unidos, ¿no? Ya le contestó la primer ministra alemana cuando él dijo que los países europeos tenían que aumentar el porcentaje de su Producto Bruto Interno en la OTAN. De lo contrario, Estados Unidos iba a dejar de colaborar con la OTAN. Abran la billetera, ¿no? Algo sí. así. Y ella le contestó muy bien, bueno, habría que ver ese porcentaje del Producto Bruto en qué se gasta, porque Estados Unidos
no lo gasta solamente en la defensa nuestra, sino también en la elaboración de armas que después nos venden. Quiere decir que creo que se ha llegado a un límite, el propio jefe de Seguridad Nacional lo ha dicho, no lo estoy diciendo yo, una persona muy reaccionaria además. Se está llegando a un límite. Él en su visita a Inglaterra le dijo a la primer ministra, no sé si a la reina cuando tomaron el té también se lo dijo, pero a la primer ministra británica él le dijo clarísimamente que Estados Unidos no sentía que lo que sacrificaba por defender a sus aliados tenía una contrapartida en lo que los aliados están haciendo por la seguridad de Estados Unidos. Es el fin, de alguna manera. No sé si la OTAN seguirá existiendo como institución y teniendo un edificio, no sé, pero es el fin de la OTAN como una alianza que reposa mucho en la confianza, en la comprensión y en una visión común, que yo no la comparto, ¿eh? Yo no sí, entiendo. Pero creo que es el fin de una era, y repito, cuando vi la sobrereacción tremenda, incluso de medios muy conservadores como la cadena Fox, a las declaraciones de Trump, digo, este hombre sigue con los tropezones, pero un tropezón puede terminar en caída, sobre todo cuando ya se anuncia que hay elementos suficientes como para pedir su procesamiento por haber mentido al FBI en la investigación y incurrido en el delito de obstrucción de justicia. Juan, estamos en el final ya y nos vamos a poner a conversar con nuestro invitado, que ya anuncié, Gustavo Zubia, pero antes a mí me gustaría que nos regales 3 pastillitas, porque ocurrieron 3 cosas a propósito del calendario que han puesto a Mandela, Atahualpa Yupanqui y a Daniel Biglietti, digamos, en la consideración pública por distintas razones. Y además, corregime, a los 3 de un modo u otro les conociste. Sí. Bueno, en el caso de Atahualpa Yupanqui, fue muy conmovedor. Lo vimos una sola vez en la vida, ¿no? Yo me pregunto por qué será que, bueno, no lo conocíamos, pero por qué será que nunca lo volvimos a ver. Quizás porque fue tan intensa la experiencia. Cuando llegamos después de la muerte del Toba y Selmar con mi padre a París, fue la única noche que estuvimos solos en esa primera etapa del exilio, porque mi madre había venido a despedirse de la suya sabiendo que no la volvería a ver. Que sí que hubo 24 horas que estuvimos solos. Y estábamos en un hotel muy modesto en París que se llamaba Tarán, y de repente nos avisan que llegó un señor Atahualpa Yupanqui que nos está esperando. Bajamos al modesto lobby del hotel donde nos estábamos alojando esa noche, y fue una sorpresa muy grata. Y él nos dice que se enteró por la televisión, porque tuvo mucha repercusión del infierno del que salíamos, ¿no? Esa llegada con mi viejo a París. Se enteró por televisión y bueno, y que le fue muy fácilmente ubicando a algunos exiliados argentinos y uruguayos, dar con el paradero, y nos llevó a cenar a su casa. Y fue una cena de una calidez tremenda, donde él además le trató de incorporar mucho humor. Algún amigo judío dice que es imposible que sea cierto. Y bueno, si no nevero, ben trovato, habrá sido una broma, pero él, en el curso de la conversación, muy breve lo voy a hacer, pero claro, había que ver en la desesperación de buscar algo que no fuera angustia que teníamos. Bueno, había que ver, mi viejo le gustaba mucho agregarle sal y pimienta a los cuentos. Pero él en determinado momento nos dice en su casa... Al hijo de tu viejo también, me parece. Bueno, imagínate entonces esa combinación con Atahualpa Yupanqui, que era un hombre muy gracioso. Pero brevísimamente, una de las tantas anécdotas, él nos dice: yo tenía una bisabuela que era judía. Por lo tanto, en la línea de sucesión, yo soy judío. Sigo siendo ateo, él era miembro del Partido Comunista Argentino, tenía algunas discrepancias que también las manifestó, pero nos dijo: yo también soy judío, dice. Sí. El problema es que soy ateo, soy un judío ateo porque
yo no puedo creer que exista Dios cuando Dios no se dio cuenta que Abraham era sordo. Parecía una cosa. Y me parece, ¿cómo que Abraham era sordo? Claro, dice, cuando uno lee la Biblia y ve que Dios le prometió a Abraham la tierra prometida, valga la redundancia, obviamente uno mira el mapa y estaba pensando en Canadá, con sus bosques, con sus arroyos, con sus lagos, con sus montañas. Sí. Y resulta que Abraham era sordo. Ahora, si Dios no se da cuenta que es sordo, dice, no es Dios. Claro, ¿cómo le vas a pasar a un y sordo? Entonces, el pobre sordo de Abraham, dice, en vez de Canadá entendió Canaán y agarró para el otro lado y nos tocó un desierto de tal por cual. Bueno, pero fue una noche donde alguien de la ocupación, además, y la importancia de Atahualpa Yupanqui, del cual tanto mi viejo como yo éramos admiradores, se dedicó a tratar de levantarle el ánimo a dos personas que estaban muy tristes. Y Daniel Biglietti, yo... ayer se cumplió un aniversario de su nacimiento. Y quedé muy impresionado porque colgué un póster que encontré de un anuncio de cuando lo llevamos a Washington, ya hacía muy poco que estaba en Washington, y logré llevarlo. Hizo un recital en All Souls Church, que tiene el doble de la capacidad de la Catedral de Montevideo, en pleno barrio latino, en Mount Pleasant, en Washington. Fue impresionante el éxito que tuvo. Y yo iba a decir unas palabras. Entonces, chiquito abajo de Daniel Biglietti, concierto, dice el póster, habla orador Juan Ferreira, porque el Raúl nunca logré que lo entendieran los americanos. Entonces, el solo hecho de haber colgado eso hizo que yo batiera todos los récords en mi Twitter, @JuanRaFerreira, ya paso el aviso. Fue impresionante cómo la gente, esas pequeñas cosas le llegan tan profundamente, ¿no? A mí me hacen pensar mucho cuando se dice el uruguayo es indiferente, quizás un poco indiferente al exceso de peleas pero no a las cosas humanas. Los homenajes a Mandela siguen. Hubo un homenaje el 19 de julio en el Palacio Legislativo con presencia del presidente de la República. Claro, porque el 18 se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento. 18 que, claro, y es el día declarado por las Naciones Unidas, feriado, el Día Internacional de Mandela. Acá coincide con la fecha patria y siempre se conmemora el 19. Fue un acto muy lindo con una presencia escolar y liceal muy refrescante, ¿no? Hay una cadena de escuelas que se llama Escuelas Mandela, que se dedican a recorrer el país explicándole a otros escolares quién era Mandela. Son los mismos alumnos, son alumnos y docentes en otras escuelas. Fue un acto muy lindo, muy emotivo. El día viernes, a las 12 horas, en la Rambla frente al Club de Golf, el colectivo Mandela, que tengo el honor de integrar junto con tantos compañeros y compañeras, y integrado también por organizaciones de la comunidad afro del Uruguay, va a estar presente junto al intendente de Montevideo en la Rambla frente al Club de Golf, donde se va a hacer el anuncio oficial de que allí se va a construir el espacio público o la plaza, como querramos llamarle, Nelson Mandela. Quiere decir que Mandela va a tener su sitio en Montevideo. Bien cortito, a mí me pasó una cosa muy curiosa porque yo era muy joven. Mandela era una leyenda, y un uruguayo, el pastor Emilio Castro, fallecido, desaparecido hace poco, sí, que era el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, cuando a Mandela lo mudan cerca, todavía estábamos en los 70 y pico, lo mudan de la isla Robin, donde había pasado los primeros 17 años de prisión, a Sudáfrica mismo, hace gestiones, su investidura le permite que fueran exitosos y arma una delegación de organismos de derechos humanos. Yo en ese momento era subdirector y representante ante las Naciones Unidas de la Liga Internacional de Derechos Humanos. Y se arma, fue Maureen Berman, fue el rabino Rosenthal, fue el pastor Castro propiamente dicho, en nombre del Consejo Nacional de Iglesias, Mundial de Iglesias, Bill Wifler de Estados Unidos, un religioso muy activista en la línea Luther King, digamos, y por la posición que ocupaba el pastor Castro me invita a ir. Quiere decir que seríamos 5 o 6 la delegación. Hay un par de nombres que, yo he hecho un esfuerzo por acordarme, pero no recuerdo, de otras instituciones,
Pero de ese grupo que nos dejaron verlo a Mandela, 2 éramos uruguayos, el pastor Castro y yo. Solamente lo vimos, no nos dejaron intercambiar una sola palabra con él, pero el viaje valió la pena, para nosotros sin lugar a duda. Y Mandela con los años nos contó que para él había sido la primera vez que veía rostros que no eran carceleros, y que nunca se olvidará de ese día, ¿no? Aunque tenía prohibido decirnos una palabra. Lo más que pudimos expresarle fue alguna mirada que fuera lo más elocuente en solidaridad, en afecto y en apoyo. Después pasan los años, él asume, se hace después de quedar en libertad, muy amigo del pastor Castro, pero visita nuestra región cuando la cumbre del Mercosur de Ushuaia, donde el Mercosur firma con Sudáfrica un tratado de libre comercio. La reunión se hizo en Ushuaia, que en Ushuaia tú estás o encerrado adentro del hotel o encerrado dentro del hotel. Salís un minuto a sacarte una foto frente a los glaciales y te metes en el hotel de vuelta. Y allí a mí me daba no sé qué decirle, yo fui uno de los que, ¿no? Habían pasado tantos años, ¿sí? Y muchos uruguayos, incluso el propio presidente Sanguinetti, me impulsaron a que le contara, miren. Y obviamente Mandela no se acordaba de mí, era imposible, pero nunca se olvidó, según me dijo, nunca se olvidó y ahí sí compartimos 4 o 5 días en la reunión del Mercosur, nunca se olvidó de aquella visita, porque fueron las primeras caras que él veía que no eran carceleros. Bueno, Juan, muchas gracias. Contigo nos reencontramos la semana que viene, ¿verdad? La semana que viene. Ya volvemos con La Mañana en Camino.